Hola, un saludo para todos. Un día lluvioso, ¿verdad? Oramos por lluvia y Dios nos mandó la lluvia. Gracias a Dios. Entiendo que en algunos lugares ha habido inundaciones lamentables, pérdidas, pero bueno, en parte agradecemos a Dios que la lluvia es una bendición para los campos de cultivo, para todo lo que es la producción agrícola. Así que, y también para refrescar el clima que era tan agobiante el calor, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues un saludo en ese día de mucha lluvia, de fresquecito sabroso, ¿verdad? Un saludo para todos allá en casa, con familia, y esperemos que la palabra de esta semana nos haga reflexionar. Recuerde que para dar una palabra eficaz a nuestros discípulos, primero la palabra tiene que probar nuestro corazón. No es como repetir, como si fuéramos un robot, sino la palabra tiene que ser meditada para que haga su efecto en mi vida y cuando yo lo comparta pueda ser de bendición para mis discípulos. La palabra está en San Juan capítulo 9, del versículo 35 al 41. San Juan capítulo 9, del 35 al 41, y dice así la palabra: oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que había sanado de la ceguera, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Y el tema de esta lección es la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús: ¿acaso también somos ciegos? Ese fue lo que le dijeron, ¿verdad? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y ese es el tema de esta semana. ¿Acaso también somos ciegos? Bueno, esa es la conclusión de todo este capítulo 9. Jesús sana a un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Fue un milagro asombroso, sobrenatural. O sea, no es lo mismo sanar a una persona que nació viendo y después por algún motivo perdió la vista, a sanar a un hombre que desde que nació estaba totalmente ciego. No había vida en sus ojos y Jesús le devuelve la vista a ese hombre. Bueno, y cuando ocurre esta sanidad asombrosa, maravillosa, causó un revuelo. Fue un revuelo, fue una polémica con los líderes religiosos. O sea, esa sanidad fue como una bomba que cayó y ¡boom! Hizo que las aguas se muevan por todos lados, ¿verdad? El conflicto empieza a crecer. Primero el conflicto abarca a los que conocían al hombre que había sido ciego. Bueno, tendrían que leer toda la historia para verlo, donde dice que uno decían, es él, otro decía, no es, sí se parece, no es. O sea, lo mismo que lo conocían, como que dudaban si él era él, si no era él, si era la misma persona, si era una persona diferente. Lo mandan a llamar, lo entrevistan los líderes religiosos, no quedan conforme con la respuesta, mandan a llamar a sus papás, entrevistan a sus papás, los papás para no meterse en problema porque sabían que si defendían a Jesús por el milagro que había hecho, los iban a expulsar de la sinagoga. Así que los papás le echan la pelota a su hijo, pues él ya está grandecito, pregúntale a él, nosotros no tenemos nada que decir, ¿verdad? Nosotros sabemos que nació siendo ciego, ¿por qué ve? ¿Cómo es que ve? ¿Quién lo sanó? No lo sabemos, pregúntenle a él. Y bueno, y vuelven a llamar al hombre que había sido sanado, y así fue escalando el conflicto hasta que al final
llega hasta el punto donde es expulsado de la sinagoga, ¿verdad? Al final le sacan la tarjeta roja y le dicen: estás fuera de la sinagoga, estás expulsado, no te queremos más entre nosotros. Y cuando ese hombre ya es expulsado de la sinagoga, entonces Jesús lo encuentra. Él no sabía quién lo había sanado. Si leen la historia, él decía: bueno, creo que es un profeta, ha de ser un profeta, porque si fuera un pecador no podría haberme sanado. Entonces, pero él no conocía, él no sabía quién era Jesús. Entonces, cuando Jesús viene a él, cuando él ya está sano, y entonces es lo que vamos a estudiar, ese momento, cuando Jesús se le revela como el Mesías, la respuesta del hombre y la respuesta de los líderes religiosos. Recuerde, el tema es: ¿acaso también somos ciegos? Lo primero que quiero comentar está en los versículos 35 al 38. Dice así: y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces, lo primero que quiero compartir es que un corazón que tiene la capacidad de ver y de reconocer a Jesús como su Señor. Hay corazones que tienen la capacidad de ver o de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Ese hombre ya estaba listo, su corazón era, como dice, era tierra fértil, era tierra buena. Cuando Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Dice: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Crees en el Hijo de Dios? Cuando Jesús le hace esta pregunta, recuerden que él todavía no sabía que Jesús le había sanado. Jesús le hace esta pregunta, le está diciendo a creer en el Mesías enviado por Dios a salvar a su pueblo. O sea, cuando le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Aunque no menciona la palabra Mesías, la frase Hijo de Dios se usaba exclusivamente para el Mesías que Dios iba a enviar para salvar al pueblo de sus pecados. A ese Mesías enviado, ungido por Dios para traer el reino de Dios a esta tierra. El pueblo judío estaba esperando a su Mesías. Ellos conocían las profecías de los profetas antiguos. Ellos todos los días pedían que Dios envíe al Mesías, que Dios mandara al libertador, que Dios mandara al Salvador, que Dios mandara a su Hijo a salvarlos. El pueblo judío, aún el día de hoy, en ese tiempo, en ese año 2024, el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío sigue esperando al Mesías, porque ellos, la mayoría, no reconoció o no reconoce a Jesús como el Mesías. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías enviado por Dios, pero los judíos no lo reconocen. Muchos de ellos no lo reconocen hasta hoy como el Mesías enviado por Dios. Entonces, cuando Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Dice: ¿crees en el Mesías, el que Dios mandó o que va a mandar a salvar, a redimir, a liberar al mundo? Otros términos que se usan en la Biblia para referirse al Mesías, además de Hijo de Dios, otro término que se usa para el Mesías es Hijo de David. Eso está en Lucas 18:38. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces está hablando del ciego Bartimeo. Ese es otro ciego, no es de Juan, sino otro diferente, uno que estaba pidiendo limosna. Entonces Bartimeo empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ese término Hijo de David se refiere al Mesías que Dios iba a enviar. Entonces, ¿por qué se le llamaba Hijo de David? Porque la profecía decía que iba a ser un descendiente del linaje de David. Entonces, además de Hijo de Dios, Hijo de David. Pero también otra frase para referirse al Mesías es el término Hijo de hombre, el Hijo del hombre. Y eso está en Lucas capítulo 19:10, cuando Jesús lleva la salvación a Zaqueo y a toda su familia. Y dice: pues el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, cuando Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Dice: ¿crees en el Hijo de David? ¿Crees
en el Mesías Salvador? ¿Crees en el Hijo del Hombre, el que Dios va a mandar a redimir, a perdonar, a salvar a la humanidad? Y el hombre le responde cuando Jesús le pregunta. Él entiende la pregunta, él sabe que se está refiriendo al Mesías Salvador. Y él le dice: ¿quién es, Señor, para que cree en él? La respuesta de este hombre es la señal inequívoca de una persona que tiene un corazón sensible, que está dispuesto a creer en Jesús como su Salvador y Señor. Cuando le dice: ¿crees en el Mesías, en el que va a venir, el que Dios envió a salvar? Dice: yo quiero conocerlo, yo quiero saber quién es Él para poder creer en Él. O sea, este hombre tenía su corazón listo para creer. El milagro que había recibido había suavizado, había preparado su corazón para dar el paso de creer en Jesús. Otros ejemplos de personas que tenían su corazón estaba dispuesto a creer es la mujer samaritana. En San Juan capítulo 4, versículo 25 al 26, dice así, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La mujer le dijo a Jesús: yo sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. O sea, ella dice: estamos esperando al Mesías, estamos esperando al Cristo, estamos esperando al Hijo de David, estamos esperando al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, estamos esperando. ¿Sí? Dice: cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Versículo 28 y 29 de Juan 4. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? El corazón de ella era suave, ¿verdad? Era una tierra fértil. Cuando Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que estás esperando, el que les va a enseñar todas las cosas. Ella dejó su cántaro, porque había ido a buscar agua, recuerda. Dejó su cántaro y salió corriendo a la aldea. Y llegó y le dijo a todos: vengan a conocer un hombre. Él me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será él el Mesías? Vengan. Y el resultado de esa intervención es que muchos samaritanos creyeron en Jesús como el Mesías Salvador. Entonces, hay personas como el ciego de nacimiento que fue sanado, hay personas como la mujer samaritana que ya tienen su corazón listo, que su corazón está sensible, ¿sí? Por eso dice, los corazones que tienen la capacidad de ver o de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Otro ejemplo de alguien que llegó a tener un corazón sensible para poder ver y reconocer a Jesús como el Mesías fue Saulo de Tarso. Recuerden que Saulo de Tarso era un hombre duro, era un hombre enemigo del cristianismo, era un hombre que odiaba a Jesús y a todos sus seguidores, ¿verdad? Pero bueno, Jesús se le aparece en el camino a Damasco y ese momento el pensamiento, la manera de ver a Jesús cambió totalmente en la vida de Saulo. Dice Hechos capítulo 9, del versículo 4 al versículo 6, Nueva Traducción Viviente, dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese, tanto el ciego de nacimiento que fue sanado, dice: quiero saber quién es el Mesías. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces creo en ti, sí te recibo, sí te acepto, sí pongo mi fe en ti. La mujer samaritana, cuando dice: sé que va a venir el Mesías, y le dice Jesús: yo soy el Mesías. Entonces fue corriendo a avisar: ahí ya encontré al Mesías, vengan a conocerlo. Saulo, que había sido enemigo del cristianismo, cuando se encuentra con Jesús, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, a quien tú persigues. Y entonces Saulo, cuando escucha eso, dice:
Dice, ok, entonces te creo en ti, te recibo, te acepto, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hay corazones que tienen la capacidad de ver y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Jesús le dijo al hombre que había sido sanado que él era el Mesías, la respuesta de él fue, creo, Señor, y le adoró. Ese hombre primero fue sanado de su ceguera física, de sus ojos físicos, pero después fue sanado de la ceguera espiritual. Ahora no solo podía ver a la gente, ahora podía ver y reconocer a Jesús como el Mesías, Salvador enviado por Dios. Creyó en él, lo adoró como su Salvador y su Señor. Eso nos enseña que un verdadero encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Un verdadero encuentro con Jesús nos da un nuevo propósito. Nos da un nuevo propósito. Nuestra vida es cambiada radicalmente, como pasó con la samaritana, como pasó con el ciego, el hombre que fue sanado de la ceguera, como pasó con Saulo de Tarso, como pasó con otro hombre que está en Lucas 8, 38 y 39, Nueva Traducción Viviente. Lucas 8, 38 y 39 dice, el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Wow. Entonces, cuando tú conoces, cuando tu corazón está listo, cuando tu corazón está receptivo y tú conoces a Jesús, tú lo puedes reconocer, tú lo puedes creer, tú lo puedes rendirle tu vida, entregarle tu vida. Entonces tu vida sufre una transformación, tu vida sufre un cambio y ahora tienes un nuevo propósito. Tu vida nunca será igual. Entonces hay corazones que tienen la capacidad de ver, de creer, de recibir a Jesús como el Mesías Salvador. Pero también la historia nos enseña que hay corazones cerrados a la revelación de Jesús como Salvador y Señor. Así como hay personas sensibles, listas, dispuestas a poner su fe en Jesús como Salvador, hay personas que tienen el corazón cerrado, duro, que se niegan, reconocer a Jesús como el Mesías Salvador. En este caso, es versículos 39 al 41, lo voy a leer. Dijo Jesús, de Juan 9, 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces hay corazones cerrados que no pueden ver y no pueden aceptar a Jesús como el Mesías Salvador. En este caso, en el caso de la historia, los líderes religiosos creían conocer a Dios. Ellos creían conocer a Dios. De hecho, ellos eran los expertos en la ley de Dios. Ellos eran los encargados de enseñar las cosas de Dios al pueblo. Así que ellos estaban seguros de conocer a Dios. El problema, escuche bien eso, el problema de los líderes religiosos era que ellos querían que el Mesías que Dios enviara se amoldara a lo que ellos querían. Sí. O sea, ellos ya tenían una idea, que ya les hablaba en el pasado, de que ellos esperaban a un líder militar, a un líder político militar, a un líder que fundaría un ejército y que guiaría a su pueblo para derrotar a los enemigos, incluyendo a los romanos, y que llevaría a la nación de Israel a ser un imperio mundial, un imperio que gobernaría toda
toda la tierra. Ese es el concepto que ellos tenían de Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías conforme a sus pensamientos, conforme a sus expectativas. Y como Jesús era muy diferente a lo que ellos esperaban, no estaban dispuestos a reconocerlo o aceptarlo como el Mesías Salvador, ¿no? Como ellos decían, no, si nosotros sabemos la ley, nosotros hemos estudiado, el Mesías va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Entonces ellos ya tenían en mente cómo iba a ser el Mesías. Y como Jesús no llenaba los requisitos que ellos tenían, lo tacharon, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 9, del 24 al 29. Dice así, Juan 9, 24 al 29. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debe recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Ellos lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos siquiera de dónde proviene este hombre. Entonces, para ellos Jesús era un pecador. Para ellos Jesús era un farsante, un charlatán. En algunos casos le llamaron que estaba endemoniado, que estaba poseído por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ¿cuál era el problema de los líderes religiosos? Ellos habían hecho una imagen del Mesías. El Mesías va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Y como Jesús no llenaba las expectativas de ellos, entonces ellos no quisieron dejar sus expectativas. Ellos dijeron, no, nosotros sabemos eso, estamos seguros de eso. Entonces Jesús, por lo tanto, es un farsante. Jesús no es el Mesías, ¿no? El peligro que hay, y no es solo para los líderes religiosos, el peligro que hay de uno que ve o que sabe o que cree saber, es que no estamos dispuestos a ser enseñados o corregidos. Cuando una persona, escuche, esto es muy importante, el peligro de que tú sepas mucho es que puedes caer en pensar que ya lo sabes todo, que nadie te puede enseñar, que tú tienes la verdad, que tú tienes la razón, y que si algo no se adapta a lo que tú crees, pues por lo tanto es falso, por lo tanto no lo consideras válido. Eso fue lo que pasó. En Juan 9:34, cuando otra vez vuelven a hablar con el hombre, 3 veces hablaron con él, y él estaba diciendo, miren, usted dice que es pecador, pero si fuera pecador, Dios no lo usaría con poder. Si fuera pecador, no podría hacer las obras, los milagros que está haciendo. Y entonces dice en el 34, le dicen ellos, tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. O sea, los líderes religiosos creían saber todo, querían tener todas las respuestas. Y por eso ellos dijeron, no, lo que Jesús es un farsante, es un pecador, es un mentiroso. Y este hombre que lo defiende, él también nos quiere mentir, nos quiere confundir. Así que optaron por expulsarlo. No querían escuchar, no querían saber lo que este hombre que había sido sanado les estaba tratando de enseñar. Ellos dijeron, ¿tú no vas a enseñar? Nosotros sabemos más que tú. Nosotros hemos estudiado miles de horas. Y tú que eres un pecador ignorante, no vas a venir a dar clases. No. O sea, ese es el peligro de creer que uno lo sabe todo. Que ya no dejas que te enseñen, que ya no permites que se te corrija, que ya no permites que se te enseñe algo nuevo. Ya uno está cerrado, ¿no? Un corazón cerrado a la revelación de Jesús. Por eso en 1 Corintios 8:1
Primera a los Corintios 8:1, Pablo dice así, hablando del conocimiento. Estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces, cuando uno cree saber todo, no se deja enseñar, no se deja corregir. Cuando uno cree saber o conocer todo, lo que no se amolde a tu creencia, lo vas a tachar como falso, como no correcto, lo vas a menospreciar. Eso fue lo que le pasó a los líderes religiosos. Los líderes religiosos le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ese es el título, de ahí viene el título de la lección. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Pero esa pregunta ellos no lo hacen sinceramente, sino hacen esa pregunta burlándose de él. O sea, ¿acaso somos ciegos? O sea, como, ¿no sabes quiénes somos nosotros? ¿No sabes cuántos estudios tenemos? ¿No sabes que nosotros somos expertos en la ley de Dios? Como decir, ¿qué nos puedes enseñar tú? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué cosa nueva nos puedes decir? ¿Verdad? Nosotros que todo lo sabemos. Así como trataron al hombre que había sido sanado cuando él les quiso explicar, porque ellos les preguntaban qué hizo, quién es ese hombre, y entonces él trató de explicarle: ¿y a poco tú nos vas a enseñar? Tú que eres un pecador, no vas a venir a enseñar. Y lo expulsaron. Lo mismo hicieron con Jesús cuando Jesús quiso enseñarles. Y yo, ¿a poco crees que somos ciegos? No, estás equivocado. Nosotros sabemos, nosotros tenemos todas las respuestas. La respuesta que Jesús le da a esos líderes religiosos es una advertencia para ti, es una advertencia para mí, porque esa enseñanza no es algo del pasado, es algo de hoy, del presente. La palabra que Dios le dice a ellos es una palabra que te dice a ti y me dice a mí. La respuesta de Jesús es: si creen tener la razón, si se niegan a reconocerme como Salvador, permanecerán en sus pecados. Se dice, si ustedes insisten en tener la razón, insisten en que el Mesías se adapte a ustedes en vez que ustedes se adapten al Mesías, seguirán en sus pecados. Ahí entonces el Espíritu Santo nos hace varias preguntas. Con eso quiero concluir en ese día. Preguntas profundas, simples pero profundas. Preguntas que tú y yo tenemos que examinar y contestar con honestidad en nuestro corazón. La primera pregunta es: ¿tienes un corazón enseñable o crees saberlo todo? Piensa eso. ¿Cómo saber si eres enseñable o no? Cuando alguien se te acerca, sea tu esposa, sea un compañero de trabajo, sea un cristiano, un hermano de la fe, sea un líder de célula, algo. Una persona se acerca para enseñarte algo. ¿Cuál es tu reacción? Decir, eso ya lo sé. No. Sí, mira, yo ya sé. O permites que otros te enseñen. ¿Cuál es tu actitud? ¿Permites que se te enseñe o crees saberlo todo? La segunda pregunta es: ¿escuchas y aceptas cuando te quieren corregir? Esa es más complicada todavía, ¿verdad? Cuando alguien te quiere corregir, cuando alguien trata de señalarte algo que no está bien en tu vida, en tu actitud, en tu conducta, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas escuchando? ¿Prestas atención? ¿Eres humilde para aceptar la corrección? ¿O te enojas? O dices, bueno, ¿y tú quién eres para decirme, verdad? Bueno, ¿y tú qué te crees? La tercera pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy es: ¿somos humildes para aceptar nuestros pecados o buscamos justificarlos? Cuando uno peca,
reconocemos, asumimos nuestra culpa, asumimos nuestra responsabilidad. O decimos, sí lo hice porque tal cosa, sí lo hice pero tal cosa, sí, pero no, es que mire, o sea, si uno trata de justificar sus pecados, uno no tiene un corazón sensible, abierto a ver o a reconocer el señorío de Jesús en la vida. Si uno busca justificar sus actitudes, sus pecados, mejor dicho, entonces tu corazón está cerrado a reconocer la revelación de Jesús como tu Señor y Salvador. Otra pregunta: ¿crees en Jesús como tu Señor o te amoldas a lo que Él te dice? ¿O quieres que Dios se amolde a tus creencias personales? O sea, ese es algo típico, ¿ah? Que nosotros creamos un Dios en nuestra mente y queremos que Dios... Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, no, ¿cómo voy a creer que un Dios bueno mande a la gente al infierno? No, si Él es bueno, si Él es amor, pues Él no va a castigar a nadie. Eso se oye muy bonito, ¿verdad? Se oye muy humanista, pero no es bíblico. En la Biblia enseña otra cosa, ¿no? La Biblia enseña que Dios es un juez justo y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, hay personas que dicen, por ejemplo, yo no necesito congregarme en una iglesia. Yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo puedo adorar a Dios en un parque, yo puedo adorar a Dios bajo un árbol. No necesito ir, Dios está en todos lados. Otra vez, es una filosofía muy bonita, muy atractiva, pero no es lo que dice la Biblia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, hay personas que quieren que Dios se amolde a ellos. Hay personas que quieren que Dios se adapte a lo que ellos creen. O al contrario, si tenemos un corazón sensible, entonces cuando Dios nos diga, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque sea un asunto, eso no me lo esperaba. Uno dice, está bien, Señor, sí lo haré, sí, acepto tu corrección, acepto que me estás jalando las orejas y lo voy a hacer, voy a obedecer, Señor. Entonces, ¿cómo es nuestro corazón? Es un corazón sensible, un corazón que reconoce, que ve, que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, o es un corazón cerrado, duro a la revelación de Jesús. Si uno va contestando las preguntas anteriores, entonces vamos a saber si podemos ver o si seguimos estando ciegos. Si tú dices, no, pues a mí la verdad no me gusta que me corrijan, ¿no? A mí la verdad, yo creo que yo tengo la razón y no tengo por qué hacerle caso a otra persona que me diga cosa distinta. Entonces, los líderes religiosos se quedaron ciegos porque no estuvieron dispuestos a creer, a reconocer, a cambiar sus creencias para moldarse a la revelación que Jesús les trajo. Y ese error te puede pasar a ti y a mí. Y por eso la pregunta que ellos le hicieron a Jesús es la misma pregunta que nosotros nos hacemos hoy. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? ¿Será que creemos saberlo todo? ¿Será que no estamos dispuestos a aceptar correcciones? ¿Será que cuando Dios quiera que hagamos cambios en nuestra vida, no estaremos dispuestos? La historia termina con un final triste porque, por un lado, el que estaba ciego ahora puede ver, no solo física, sino espiritualmente, y los que ven físicamente están ciegos espiritualmente.
Dios nos libre de ser ciegos espirituales. Dios nos libre de estar sumidos en las tinieblas, sin la luz ni la revelación de Jesús. Pero para eso necesitamos tener un corazón sensible, un corazón que tiene la capacidad de ver, de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Que cuando Él nos enseñe algo, aunque no nos guste, podamos decir, sí, Señor, lo haré. Que cuando Él nos corrija, estemos dispuestos a permitir su corrección. Que cuando Él nos comisione algo, que estemos listos para responder, sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Esas son las evidencias de un hombre, de una persona que tiene vista espiritual, que está vivo espiritualmente. Vamos a orar. Padre, reconocemos que el pecado que cometieron los líderes religiosos del tiempo de Jesús, también nosotros podemos caer en ese pecado. Perdónanos si no hemos permitido que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que tú cambies la estructura de nuestras creencias y pensamientos. Perdónanos si no tratamos de justificarnos cuando tratan de corregir nuestros pecados o errores. No queremos ser como los líderes de aquel entonces que se quedaron en tinieblas. Queremos ser como Saulo cuando te conoció en el camino de Damasco, como la mujer samaritana que te conoció junto al pozo, como este hombre que te conoció cuando tú le dijiste, yo soy el Mesías Salvador. Padre, danos ojos para ver espiritualmente. Danos un corazón sensible. Danos un corazón dispuesto a creer, dispuesto a cambiar, dispuesto a moldarnos a tu voluntad, a tus propósitos y a tus caminos. Señor, líbranos de quedar en la oscuridad espiritual. No lo permitas, Señor. Cámbianos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues los anuncios que tenemos que dar es que ya están abiertas las inscripciones para la Universidad de la Vida y Capacitación Destino. Le invitamos si tú no has estudiado Capacitación Destino, pues es tiempo, ¿verdad? Acuérdate de la lección que acabamos de oír. Permite que se te enseñe, permite aprender nuevas cosas en tu vida. Déjate enseñar por Dios. Y si eres un nuevo creyente, te invitamos a tomar el curso Universidad de la Vida. Será un curso que marcará el rumbo, el destino de tu familia, de tu vida y tu familia. Así que ya están abiertas las inscripciones. Ya. Y para los del nivel 3 de capacitación destino, este domingo tenemos el taller de predicación a las 9 de la mañana. Muy bien, les doy un abrazo. Cuídense mucho. Sigue lloviendo hasta el día de hoy y hay que tener precauciones. Si va a salir a la calle, vaya protegido para que no esté mojado. Si va a manejar, hay que andar con cuidado. Algunas partes de la ciudad están inundadas. Sea precavido, sea sabio. Cuídese usted, cuide a su familia. Dios le bendiga. Saludos.